Buenos días, estudiantes. Continuamos con el tema de estática en nuestra materia. En esta ocasión abordaremos representación de fuerzas en los sistemas colineales. Dentro de lo que es vectores y escalas, la representación de fuerza utilizando vectores. Para representar fuerzas en nuestras hojas de trabajo, utilizaremos vectores. Estos deberán dibujarse a escala, para que las fuerzas representadas tengan una proporcionalidad entre ellas. Escala es una relación entre magnitudes. En nuestro caso, se relacionan fuerzas con longitud en el dibujo. Veamos sobre un ejemplo. Para representar en la hoja de trabajo una fuerza de 10 newtons, se utilizará como unidad de representación 1 centímetro. Es decir, la escala será 1 centímetro, 1 newton. Esto también se puede escribir como 1 newton sobre 1 centímetro. Esto también puede leerse como 1 newton por cada centímetro, lo cual significa que cada newton de fuerza se representará en el dibujo como 1 centímetro de línea del vector representado. Vamos a la aplicación de este ejemplo. Nos decía, para representar en la hoja de trabajo una fuerza de 10 newtons, se utilizará como unidad de representación 1 centímetro, es decir, la escala será 1 newton por cada centímetro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar una regla calibrada en centímetros y en milímetros para dibujar, como se puede ver aquí, un vector que tenga una longitud de 10 centímetros. Partimos desde el 0 y tenemos que dibujar la flecha de manera tal que la punta llegue hasta los 10 centímetros. Por lo tanto, este vector habrá abarcado los 10 centímetros, 1 por cada newton. De esa manera quedan representados los 10 newtons. Dicho de otra manera, 10 centímetros representan 10 newtons. Veamos ahora casos de ejercitación. La consigna es representar en una hoja de cuaderno las siguientes fuerzas utilizando vectores horizontales con las escalas correspondientes. Veamos el ejercicio A. El dato que nos da es una fuerza de 10 newton y la escala, prestar atención, dice 2 newton por cada centímetro. Eso significa que el vector que nosotros vayamos a representar tendrá 2 newton por cada centímetro que esté dibujado. Veamos cómo, en función de estos dos datos, obtenemos la longitud del vector que tenemos que dibujar. Esta longitud va a ser el resultado de dividir la fuerza que nos da el problema dividido en la escala. Por lo tanto, la fuerza, que era uno de los datos, son 10 newtons. Y en el denominador vamos a poner la escala, que eran 2 newtons por cada centímetro. Por lo tanto, es lo que escribimos acá. Entonces tenemos un cociente entre 10 newtons y en el denominador 2 newtons por cada centímetro. Simplificamos los newtons. La unidad del centímetro pasa al numerador y nos queda este número en forma de fracción, o sea 10 medios. Lo cual al simplificar nos va a quedar que la longitud del vector que tenemos que representar en el dibujo es de 5 centímetros. Por lo tanto, uso la regla, trazo una línea partiendo de 0 centímetros hasta la marca donde dice 5 centímetros. Desde ahí para atrás dibujo la flecha porque la punta de la flecha no puede sobrepasar la marca de 5 centímetros. Veamos el caso B para esta misma consigna, que decía representar en una hoja de cuaderno las siguientes fuerzas utilizando vectores horizontales con las escalas correspondientes. En el caso B tenemos una fuerza de 20 newtons
y una escala de 5 newtons por cada centímetro. Entonces, averiguaremos la longitud del vector que debemos dibujar. Dividimos el dato de la fuerza sobre la escala. La fuerza era 20 newtons, dividido en la escala que era 5 newtons por cada centímetro. Simplificamos newton con newton, el centímetro pasa al numerador y nos queda 20 sobre 5. Por lo tanto, la longitud del vector que debemos dibujar, si dividimos 20 en 5, nos queda de 4 centímetros. Tomamos la regla y dibujamos una línea partiendo desde acá hasta los 4 centímetros. De ese lugar hacia atrás dibujamos la flecha. Recordar que la flecha no puede sobrepasar la marca de la longitud máxima del vector, que serían 4 centímetros. Por lo tanto, este vector representa 20 newtons, pero, como se ve acá, abarca 4 centímetros. Veamos el tercer caso, el caso C. Acá el dato de la fuerza vale 5 newtons y la escala que nos propone es 1 newton de representación por cada centímetro. Averigüemos la longitud del vector que tenemos que dibujar. Una vez más, dividimos la fuerza que nos dan en la escala. La fuerza es de 5 newtons y la escala es de 1 newton por cada centímetro. Simplificamos los newtons, la unidad centímetro pasa al numerador y nos queda 5 sobre 1, 5. Por lo tanto, esa es la longitud que debemos dibujar. Utilizamos una regla, marcamos el 0, trazamos la línea recta hasta la marca de los 5 centímetros. Y de ahí para atrás dibujamos la flecha. Por lo tanto, hemos logrado representar los 5 newtons en los 5 centímetros correspondientes.